Bienvenidos a la ayudantía número 6 de MAT 023. Vamos a comenzar en primer lugar haciendo el siguiente ejercicio sobre regla de la cadena, en donde tenemos una función f, la cual es de clase C2. Recuerden que eso significa que sus derivadas parciales de orden 2 son continuas. Y tenemos la siguiente hipótesis. Conocemos los valores de la segunda derivada con respecto a x, su derivada con respecto a x, su derivada con respecto a y, y su segunda derivada con respecto a y, y su derivada mixta, todo en el punto 0,1, ¿ya? Y definimos la función h de t como f de t cuadrado 1 más t cubo, ¿ya? Y nos piden calcular la segunda derivada de la función h en cero. Entonces, ¿cómo vamos a proceder haciendo esto? Bueno, una de las cosas como importantes, creo yo, para resolver estos ejercicios con éxito, los ejercicios de regla de la cadena multivariable, es igual saber definir o nombrar bien variables, ¿ya? En este caso, lo que yo haría sería definir lo siguiente. Vamos a definir las funciones x de t como t cuadrado y la función y de t como y más t al cubo, ¿ya? Es decir, estamos definiendo como funciones estas dos cosas que aparecen evaluadas en ambas variables de la función f en la definición de h, de tal forma que ahora tenemos lo siguiente. Ahora h de t la podemos escribir como f compuesta con x de t, y de t, ¿ya? Entonces ahí tenemos como la función h escrita como una forma bien ordenada y pues, quizás va a ser un poco más fácil visualizar cómo nos va a quedar la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, vamos a derivar una vez la función h, entonces por la regla de la cadena, vamos a tener que la derivada de h', eh, o bueno, también que la podemos denotar también de h en dt, ¿cierto? La notación de siempre. Esto va a ser la derivada de f con respecto a x por x' más la derivada con respecto a y por y', ¿cierto? Recordando que estas funciones x e y son funciones de t, ¿cierto? Las que acabo de definir acá arriba. Por eso son una derivada simple, ¿ya? Son funciones de una sola variable y, es decir, funciones de RNR, ¿cierto? Quizás esto todavía no se acostumbran mucho a ver estas expresiones de la regla de la cadena, pero me imagino que en clases hicieron o han visto los típicos diagramas que uno hace, ¿cierto? Así, de forma esquemática, uno se lo puede imaginar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una función h que, bueno, básicamente está definida, la función h está definida como la función f, pero dependiendo de las funciones x e y, que a su vez dependen de la función t, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo quiero analizar la derivada de esta h con respecto a t, hay que pasar por todos los caminos posibles, ¿cierto? Y sumarlos todos. O esa es como la forma que uno lo ve con este diagrama, ¿cierto? Que uno se va por ejemplo, uno primero toma el camino de la x, entonces lo que uno obtiene de acá es que primero tiene f' de x, o sea, f con respecto a x por x', ¿cierto? Es decir, deriva con respecto, aquí lo que uno hace es derivar con respecto a f y luego o sea, derivar f con respecto a x y luego derivar x con respecto a t. Y después suma la variación que ocurre debido a derivar f con respecto a y luego y con respecto a t, ¿cierto?
¿Entienden bien de dónde sale esta expresión, cierto? O sea, de la regla de la cadena, ¿por qué queda así? ¿O hay alguna duda? Yo no caché muy bien. Em, Disculpa, es que alguien habló, pero se escuchó demasiado bajo. No alcancé a entender lo que dijo. ¿Se me escucha? Sí, bien bajo, pero ahora te Sí. escucho. Vale. Que yo no caché muy bien. Ya. Mira, la regla de la cadena dice, o sea, cuando uno lo ve como la notación está grande, es básicamente eh, lo siguiente. Si tú tienes una función que tiene dos funciones dentro, por ejemplo, o sea, por ponerlo como en la forma que lo estamos haciendo acá, si tú quieres derivar con respecto a t, esta función, porque en el fondo esta función es una función de x y de y, ¿cierto? Pero como x e y son a su vez funciones de t, f finalmente termina siendo una función de t. Entonces, la podemos derivar con respecto a t, ¿ya? Si tú te miras esta función. Entonces, ¿qué pasa cuando uno cambia t? Cuando uno da pequeñas variaciones de t, cambia tanto x y también cambia y, ¿ya? Es decir, si yo cambio t a un t más delta t, una pequeña diferencia, entonces x de t cambia a otra pequeña diferencia, ¿cierto? X de t más un delta de x e y de t más un delta de y, ¿cierto? Donde estas variaciones, estas pequeñas variaciones, como estamos hablando de funciones que son todas diferenciables, uno sabe que las puede representar con alguna expresión pues, donde aparezca su derivada, ¿cierto? Las derivadas nos ayudan a expresar estos cambios. Entonces, finalmente, como f depende de x e y, cuando uno cambia t, x e y cambian y f se ve afectada tanto por un cambio en x como por un cambio en y. Entonces, esta expresión de acá, lo que uno está diciendo es cuánto cambia la función h cuando uno solamente altera, o sea, cuánto cambia por el cambio que t produjo en x. Y esto de acá nos dice cuánto cambia el valor de h debido a lo que cambia solo y debido al cambio en t. No sé si me explico bien porque es un poco enredado, pero en el fondo es como que si uno tiene algo de lo que depende todo para arriba, cuando uno cambia lo mínimo, como todo depende de eso, todo empieza a cambiar. Entonces vamos a tener que ver pequeños cambios debido a todas las otras cosas, todas las otras variables. ¿Ya? En el fondo, lo que queda acá es que quizás esta notación es un poco más ilustrativa. Nos queda df con respecto a x por dx con respecto a t, ¿cierto? Es como si canceláramos lo del medio. Es lo mismo que la regla de la cadena para funciones de una variable en donde uno, por ejemplo, pone df con respecto a t como df con respecto a x por dx con respecto a dt y era como cancelar los diferenciales, ¿cierto? Solo que aquí como tenemos más de una variable, entonces tenemos que sumar sobre todas las variables, ¿ya? Eso, ahí quizás se ve más ilustrativo porque uno los va como tachando y esta cosa de acá es simplemente por notación uno escribe f de x para no escribir tanto y esto de acá uno lo escribe f sub i, la derivada respecto a la variable que está como subíndice y esto de acá como es en el fondo, esto en nuestro caso en particular es una derivada simple, por lo tanto yo la anoté como x' y esto también es una derivada simple, por lo que la anoté también como y', ¿ya? Por eso obtenemos esta expresión de arriba. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí, sí, ahí caché mejor. Gracias. Bueno, ya, entonces lo importante que, o sea, como la forma ilustrativa en que uno mira esto y dice, ya, la derivada es así, es como imaginarse que uno tiene que derivar con respecto a cada una de las variables. Como tenemos varias variables, derivamos con respecto a cada una y sumamos todo eso. Y cuando uno deriva con respecto a una variable es como ir tachando, ¿no? ¿Cierto? Como una cosa así. Entonces, esa es nuestra expresión para h'. Entonces, ahora tenemos que derivar de nuevo para obtener la segunda derivada. Derivamos de nuevo
y obtenemos lo siguiente. Ahora esto es, recuerden que esta segunda derivada es como si deriváramos ahora la derivada de h nuevamente con respecto a t, ¿cierto? Es decir, vamos a derivar esta expresión. Por lo tanto, esto nos va a quedar como la derivada con respecto a t de la derivada de f con respecto a x, aplicando la regla del producto, y esto por x', ¿cierto? Porque o sea, la regla de la derivada del producto sigue valiendo. Entonces tenemos que derivar el primero multiplicado por el segundo sin derivar, y luego derivar el segundo y multiplicarlo por el primero sin derivar. No es nada más que eso, ¿ya? Entonces esto nos queda por x' más f de x por, ahora derivamos la segunda que nos queda simplemente x'', ¿ya? Más, con la segunda expresión hacemos lo mismo. Nos queda la derivada con respecto a t de f sub i, y esto por i', ¿ya? Más simplemente f sub i por i', ¿ya? Entonces, ahora, esta es como lo más trabajoso del ejercicio, y ahora lo que nos queda es determinar estas dos cosas de acá, para lo cual también tenemos que volver a aplicar regla de la cadena, ¿ya? Esto es todo el rato pura regla de la cadena. Eh, es decir, la derivada de f sub x, ahora va a ser lo mismo antes, porque noten que cuando uno deriva una función, las variables de las que depende no cambian, ¿cierto? Es decir, esta f de x, cuando yo la derivo, f sub x sigue siendo una variable de x y de y, y estas a su vez siguen siendo unas variables de t. Por lo tanto, podemos derivarla nuevamente, o sea, podemos derivarla respecto a t. Entonces, esto va a ser, por regla de la cadena, f con f de x, ahora derivamos de nuevo con respecto a x, por eso aparece otra x, y eso por x'. Es decir, es exactamente lo mismo que hicimos acá, lo que pasa es que ahora esta función ya era un f sub x, ¿ya? Y esto más ahora la derivada, lo que cambia con respecto a y, es decir, derivamos la f con respecto a y eso lo multiplicamos por i', ¿ya? Y de forma similar a esto, ahora podemos hacer lo mismo con al derivar f sub i, ¿ya? Y esto va a ser f sub i con respecto a x por x' más f sub i derivado con respecto a y por i', ¿ya? Es todo el rato el mismo procedimiento. Hay que intentar internalizarlo bien nomás, de que hay que pasar por todas las variables, de no equivocarse al colocarlas, etc. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? De repente cuando pregunto si es que se entiende, cuando no me responden pienso que no se entiende, entonces eh, Yo voy bien. ojalá me Sí. respondan. Ya. Sí, porque eso quizás es un poco enredado, pero si se fijan, es todo el rato ir haciendo lo mismo, ¿ya? Con otras funciones, pero es todo el rato básicamente lo mismo. ¿Te va? Eh, ¿Sí? Sí, en estas casas es mejor siempre hacer así como un diagramita, ¿o no? Así como un diagrama Claro, para pues es cachar así mejor, como. es mejor. Mira, si de hecho, por ejemplo, si te hago el diagrama aquí al lado con f sub x, para que quede un poco más claro, o sea, claro, uno ya cuando tiene práctica, por ejemplo, yo sé que esto es así, claro, pero quizás en un principio no es muy claro y esto es fácil de confundir. Entonces, si yo tengo f sub x, esta derivada de x, como yo les digo, no cambia las variables, al derivar en x no cambia las variables. Entonces esto sigue siendo una función de x y de y x e y siguen siendo funciones de t.
Entonces, claro, yo lo que hago es, primero, ver, derivar con respecto a x, es decir, por eso me queda un f con 2x abajo, y luego derivo la x con respecto a t, por eso me queda el x'. Luego, el f de x lo derivo con respecto a y, y por eso me queda f de x y eso lo multiplico por la variación de y con respecto a t, que es y'. ¿Ya? Supongo que ahí queda un poquito más claro. Sí, ahora lo vi yo también más claro. Bueno, sí, quizás debía haber hecho eso en un principio. Ya. Entonces, ahora, otra cosa que tenemos que tener presente es en general, como f es de clase C2, que uno lo pone en general como f pertenece a C2, que aquí uno no especifica el conjunto en el que es C2, pero en general, si no se especifica, yo diría que es R2 nomás. Pero de todas formas, no es importante aquí, simplemente suponemos que la función tiene las buenas propiedades que se piden para resolver el problema y nada más. ¿Ya? Como f es C2, por el teorema de Schwarz, sabemos que, ¿qué nos dice el teorema de Schwarz? Que, eh, que sus derivadas parciales mixtas son iguales, ¿cierto? Es decir, derivar con respecto a x y después con respecto a y es lo mismo que derivar con respecto a y y después con respecto a x. ¿Ya? Entonces, em, entonces nos queda simplemente plantear ahora sí podemos plantear completa esta segunda derivada, ¿cierto? Porque ya tenemos todas las expresiones. Nuestra h'' es toda esta expresión de acá, pero estas derivadas que teníamos expresadas ya las calculamos. Y finalmente, si uno reemplaza, lo que queda acá es fxx con respecto a x' al cuadrado. Esta es la derivada de x al cuadrado más f de xy por x' y' más fii por y' al cuadrado más f sub x por x'' más f sub y por y''. Aquí lo único que hice fue agarrar estas dos expresiones y meterlas acá, ¿cierto? Por eso me quedan estos x' cuadrado, y' cuadrado y x' y', porque se mezclan estos productos, ¿ya? Lo único que hice fue reemplazar lo que ya habíamos obtenido. Entonces de ahí obtenemos la fórmula para h'', ¿ya? Y bueno, y de ahí estamos listos, porque solo tenemos que reemplazar, ¿ya? Y lo difícil era obtener la expresión para la derivada. Entonces, evaluando en t igual 0, que es lo que nos piden, nos va a quedar lo siguiente, que h de prima en 0 es, bueno, tenemos que evaluar todas las funciones que aparecen aquí, en esta expresión de acá, las tenemos que evaluar en 0, es decir, f de x, se me fue un detalle, Eh, primero evaluamos las x y las t, ¿cierto? Notemos que la x en 0 es 0, porque x es t cuadrado, y la y en 0 es simplemente 1, porque es 1 más t al cubo. ¿Ya? Así que bueno, tenemos eso. Y lo que siempre hay que tener presente a la hora de evaluar es que cuando uno hace esta derivada, y aquí uno ya cuando hace estos ejercicios como son extensos y tiene que derivar harto, escribir hartas expresiones, uno lo anota así nomás como funciones. Pero obviamente estas cosas como son funciones van evaluadas en un x, y, ¿cierto? Entonces, o sea, perdón, en un t en este caso. Entonces, cuando uno hace esta expresión de acá, por ejemplo, lo voy a abrir para poder explicar un poco mejor. Eh, Cuando uno hace este producto de acá de f de xx por x', uno en f de xx lo que hace es evaluar en x de t y de t, ¿ya? Y eso por x' de t, ¿ya? Es como lo mismo que cuando ustedes tienen la derivada de una composición de funciones de una variable,
f o g de x, cuando ustedes derivan, ustedes la f' la evalúan en g de x y la g la g' la evalúan solo en x, pero la función que está afuera queda evaluada en la que estaba adentro, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho ojo con dónde están evaluando la función al usar la regla de la cadena, ¿cierto? En este caso, todas las f, todo lo que sea f queda evaluado en x de 0 y de 0. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros evaluamos la h de prima prima en 0, esto queda evaluado en x de 0 y de 0 por x' en 0 más todo lo otro. ¿Se entiende la idea, cierto? Que esta evaluación aquí no tiene que desaparecer. Las funciones que están anidadas tienen que seguir estando dentro del evaluar. Bueno, en realidad, para no hacerlo tan largo, aquí, bueno, todas las cosas como x de x, em, perdón, x' de t es 2t, ¿cierto? Porque era t cuadrado, entonces x' de 0 es 0, ¿ya? Así que, bueno, todas las cosas que tienen x' aquí obviamente las vamos a ignorar para no escribir tanto de una. Y por otro lado, y' de t es 3t cuadrado, si no me equivoco. Eh, sí, 3t cuadrado. Entonces, bueno, esto también es 0. Y prima es 0, 0, entonces... mm, mm, mm. Sí, miren, esta también es 0 y la que sobrevive es solamente el último término, ¿cierto? Porque el último término es i' de t, esto es 6t. ¿Mm? Ah, bueno, en realidad creo que me enredé en el numerito aquí, pero en el fondo esto da 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí le dan todos los datos, ¿cierto? Es simplemente meter esos datos, ¿ya? ¿Se entendió el ejercicio? Era básicamente, como les dije, en el fondo lo último es meter los números que nos dan en el enunciado, pero lo importante es obtenerlo de acá, ¿cierto? Eso es lo importante saber hacer. Seba, creo que ahí te sobreviviría la penúltima, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Sí, El, eso era así. Lo que pasa es que me confundí porque no los tenía anotados. O sea, me acuerdo que llegué, lo reemplacé y lo dejé por ahí. Dije ya es 4, pero no dejé anotado el resultado, entonces me confundí con el numerito. Pero sí, toda la razón porque el x' es 2 nomás, ¿cierto? O sea, el x' de t es 2. Entonces, este término de acá es el único que queda, ¿cierto? Y esto nos queda f de x, en el fondo, este f sub x, esto va en x de 0 y de 0, como les decía, que es súper importante eso. Y esto va multiplicado por 2, que es el x' en 0, ¿ya? Y esto de acá es 0,1, y en el enunciado nos dan que f sub x con respecto a 0,1 es 2, así que era 4, ¿ya? Sí, eso era todo nomás.
¿ya? O sea, eso era evaluar, era mirar los números, ¿no? ¿Ya? Pero con la parte conceptual del ejercicio, ¿quedó alguna duda? Ya, si no hay dudas, voy a continuar, Seba, una consulta. Por lo ¿ya? general, cuando hay que derivar así como dos veces, ¿sí? Por lo general siempre las funciones van a, o sea, o nos van a indicar o van a hacer que sean de clase 2, ¿o no? Claro, claro, porque si no, no podéis derivar. O sea, para poder, eh, y cuando a ti te dicen, o sea, cuando a ti te dicen, por ejemplo, las funciones de clase C1, ya tú estás seguro que puedes sacar las primeras derivadas parciales y no tienes problemas para hacer cosas con ellas porque son continuas. En este caso, como nosotros queríamos obtener funciones de segunda derivada de h en donde estaba metida esta f, si no hubieras tenido que las funciones de clase C2 no puedes decir que f sub x tiene sentido, porque a lo mejor si no te dicen eso podría no existir. Por ejemplo, si tú tomas una función f cualquiera, a lo mejor ni siquiera es continua, entonces menos la puedes derivar y menos la puedes derivar dos veces. Entonces, en el fondo, como en el ejercicio tenías que sacar una segunda derivada de f, lo que sea C2, simplemente te están diciendo que lo puedes hacer para que el ejercicio tenga sentido, más que nada una cosa de que el ejercicio tenga sentido y también para que puedas decir esto de acá, que las derivadas parciales son iguales. ¿Ya? Ah, ya, me quedó claro. Muchas gracias, Seba. Bueno, más que nada eso, para que el ejercicio tenga sentido. ¿Ya? Así que si no hay más dudas, vamos con el siguiente ejercicio, que hoy día tenemos hartos ejercicios por hacer. No creo que lo alcancemos a hacer todo, pero si no, de todas formas, está la pauta ahí con todos los ejercicios resueltos. Se la voy a dejar más tarde en la carpeta. Entonces tenemos lo siguiente. Sea f de R2 en R una función tal que su gradiente en el punto 1,1 es 2,4 y tenemos una función g de R3 en R2 tal que sus funciones componentes en el sentido de que esto es esta función g de x y z devuelve un vector de dos coordenadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener una función g1 de x y z y una función g2 de x y z, ¿ya? En ese sentido cuando hablan de componentes, son que en el vector resultante cada una de esas componentes son en sí una función que se vendría siendo un campo escalar, ¿ya? Entonces, también conocemos los gradientes de las componentes de G en los puntos 1, 1, 1, ¿ya? Y nos dan aún más el valor de G en ese punto y nos piden determinar la derivada parcial en X de la compuesta de F con G en ese punto, ¿ya? Así que vamos a hacer esto. Entonces, como siempre les digo, una cosa súper adecuada que uno debería hacer en general es escribir bien las variables del problema, ¿ya? O escribirlas de una forma adecuada. En mi caso, yo haría lo siguiente, ¿Seba? ¿sí? Sí, yo tengo una consulta. Es más que nada como una confusión porque ahí cuando le entregan el gradiente de G, eh, ahí no el gradiente tendría que tener tres coordenadas o está bien con las dos, que ahí me confunde un poco. ¿En dónde? No, pues según yo esto está bien, porque O sea, no sé si la, eso me lo podría explicar, por favor, es que ahí estoy como un poco enredado. ¿cómo? ¿Por Con las qué coordenadas más. sí, pero ¿por qué el gradiente? ¿Cómo? ¿Por qué tiene dos coordenadas aquí o por qué tiene tres coordenadas acá? ¿Qué exactamente? Sí, o sea, es que más que nada como lo está viendo como tema matriz, así como de el G, así ¿Sí? como que tendría, o sea, haciendo como todo, sería una matriz de 2 por 3, ¿o no? Si es que no me equivoco. Claro, claro, sí, creo que es una matriz de 2 por 3. La Entonces, derivada de la G. claro, entonces el gradiente de G1 no debería tener como también como tres componentes, ¿o no? Y ahí como que me confundí un poco. No sé si me podría explicar o aclarar o quizás esté. Sí, estoy eh, pensándolo. Mm.
Mm, creo que podrías tener razón, ¿o no? Ya mira, me da la impresión que podría haber quizá un error aquí, en el enunciado. ¿Ya? Entonces, bueno, por mientras, pasemos al ejercicio para no perder el tiempo y después yo lo veo, ¿ya? Si tenemos tiempo, ahí lo vemos. Y si no, Ya, sí, va, como muchas, te digo, ahí queda el, va a estar la pauta, ¿ya? ya, muchas gracias. Sí, es que me da como confundido, como que ahí, Me da la impresión que puede haber confundiendo. un error. Ya, muchas gracias, igual, Seba. O quizá solo me confundí, pero en realidad es para no perder tiempo porque igual me demoré harto en el primer ejercicio, para que quede bien explicado. Ya. Sí, sí, tranquilo, Eh, Seba. Gracias. bueno, ya, entonces tenemos una función de f de R2 en R con segundas derivadas parciales continuas, es decir, de clase C2 simplemente, ¿ya? Y definimos una función f de x y de esta forma, ¿ya? Como la f evaluada en otras dos funciones u y v, ¿ya? Donde estas dos funciones son conocidas y son estas dos funciones de acá, ¿ya? Y nos piden expresar las derivadas f con respecto a x y su derivada mixta en términos de las variables u, v y de las derivadas parciales, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Bueno, esto no, la verdad es que no es muy difícil porque simplemente aplicar regla de la cadena, por ejemplo, para determinar la f sub x. Entonces, por la regla de la cadena, f con respecto a x es simplemente la derivada de f con respecto a x, ¿ya? De esta f pequeña, porque por definición, o sea, por definición están ahí en una igualdad, ¿ya? ¿Y cómo derivamos esto? Bueno, voy a hacer mejor el diagrama aquí al lado. Tenemos que nuestra f depende de u y de v, y estas dos a su vez dependen ambas de x y de y, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos, en este caso, para la x tenemos que pasar por u, es decir, derivamos respecto a u y u respecto a x, o también tenemos que pasar por v, es decir, derivamos respecto a v y después v respecto a x, ¿ya? Lo voy a dejar marcadas ahí. Entonces, esto va a ser la derivada de f con respecto a u por la derivada de u respecto a x. Lo voy a anotar así para que quede más claro. O sea, creo yo que queda más claro. Por la derivada de f respecto a v y v respecto a x. ¿Ya? Y bueno, esto de acá hay que reemplazarlo nomás, porque estas derivadas de u son súper fáciles, ¿cierto? Por ejemplo, la derivada de u con respecto a x es un medio, nada más, mientras que la derivada con respecto a y es menos un medio. Y por otro lado, la v respecto a x, bueno, aunque no necesitábamos la y aquí, pero ya la vamos a necesitar, la v con respecto a x es también un medio y la v con respecto a y es un medio también, ¿cierto? Eso es fácil. Entonces, acá obtenemos, esto acá es un medio y esto también.
Por lo tanto, si anotamos como f sub 1 más, esto nos queda un medio más un medio de la otra, entonces básicamente un medio de la suma de las derivadas parciales de f. ¿Ya? Porque como no sabemos los datos, nos piden en el problema que dejemos estas derivadas en términos de las derivadas parciales de f. Así que ese es el resultado. Entonces, similar, ahora tenemos que encontrar la derivada mixta. ¿Ya? Es decir, tenemos que encontrar la derivada de f sub x, que es la que acabamos de calcular con respecto a y. ¿Ya? Y bueno, como las constantes salen en el fondo tenemos que derivar esto de acá. Y como las constantes salen, el un medio no importa, y nos queda la derivada de f sub u con respecto a y, más la derivada de f sub v con respecto a y. Y nuevamente tenemos que hacer recuerden que el u y el v tienen el mismo esquema que la f, ya porque las variables de las que depende no cambian, entonces tenemos que ya nos podemos guiar por el mismo, ¿ya? Entonces, si hacemos la derivada de f sub u con respecto a y, vamos a tener primero que derivar con respecto a u y luego con respecto a y después con v. Es decir, esto de acá es f sub u con respecto a u por u con respecto a y más f sub u con respecto a v por v con respecto a y. ¿Ya? Mientras que la segunda, esta de acá, va a ser f de v con respecto a u, y esto con la u con respecto a y, más f de v con respecto a v nuevamente por v con respecto a y. ¿Ya? Y estas derivadas también las calculamos, pues. Eran estas derivadas de u y de v con respecto a y, que eran un medio también. Entonces, esto de acá se convierte simplemente en esta u sub i era menos un medio, por lo tanto, esto es menos un medio de f u más, aquí tenemos que usar el teorema de Schwartz, ¿cierto? Recuerden que las funciones son C2, entonces estas cosas son iguales. F de u v es igual a f de v por u, ¿cierto? Porque f es de clase C2, ¿ya? Y utilizando eso, no, esto nos queda, la v sub i era un medio, y estas se cancelan, ¿cierto? Porque u sub i es menos un medio y v sub i es un medio. Así que esa no se cancela, ¿no? Y finalmente la última es un medio de FVV, ¿ya? Así que finalmente el resultado sería un cuarto de FVV menos FUU, ¿ya? ¿Quedó claro este ejercicio? A mí no mucho se va. Me perdí casi al último, como en la penúltima línea que hiciste. ¿Ya? Ahí estoy Pero perdido. aquí. Sí. Ah, ya. Sí, pero esto es más que nada de reemplazar. Quizás lo voy a hacer con un poquito más de detalle. Eh, Porque las derivadas, lo importante aquí, como les digo, es saber cómo derivar las expresiones, pero el resto es básicamente evaluar nomás, porque el FUU se mantiene porque es una función desconocida, y el U sub I, este de acá, ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Es simplemente menos un medio, ¿ya? Porque es derivar esto de acá, la U y la V las conocemos. Por lo tanto, esto es simplemente un menos un medio. Luego, el V sub I también es un medio, entonces esto es más un medio de FUV, y el U sub I es menos un medio, por lo tanto esto es menos un medio de FVU, y el último, este V sub I es de nuevo un medio, por lo tanto esto es un medio de FVV,
¿ya? Pero como la función es de clase C2, las derivadas mixtas son iguales, así que eso se cancela. Y finalmente nos quedan solamente las derivadas con respecto a v y la derivada con respecto a u, y que finalmente es esto de acá. Entonces después saqué el 1/4 y eso fue todo lo que hice. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí, vale. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio? Ya. Entonces continuamos. Ahora tenemos una función w, como la que aparece aquí, donde, que es igual a una función f eh, evaluada en todas estas expresiones, ¿cierto? Y nos dicen demostrar que para todo x y z distintos de 0, esta expresión de acá es verdad, ¿ya? Que toda esa suma con derivadas parciales es 0. Entonces vamos a hacer esto. En primer lugar, como ya les vengo insistiendo, hay que intentar escribir esto de una forma cómoda. Entonces vamos a definir u igual a i menos x y sobre x, y v igual a z menos i sobre i menos z. O sea, perdón, sobre i z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma w simplemente nos queda escrito como f de u v, ¿cierto? Ahí es más amigable esto. Entonces, obtenemos sus derivadas parciales de las funciones, o sea, perdón, o sea, sí, de las funciones u y v, que bueno, es simplemente ocupar regla del cociente, ¿cierto? Primero derivamos la parte de arriba, esta de acá, con respecto a x, que nos queda menos 1 por la de abajo, menos y menos x por la derivada de lo de abajo, que es y esto sobre x por y al cuadrado. Entonces, finalmente, esta cosa de acá es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, de forma similar, estas derivadas se sacan todas iguales. La u sub i es 1 sobre i cuadrado. U con respecto a z es 0 porque no aparece. ¿Qué más? El vx es 0 porque tampoco aparece. V sub i es 1 sobre i cuadrado. Y vz es 1 sobre z cuadrado, ¿cierto? Son todas derivadas común y corriente, ¿ya? ¿Y por qué las saco? Porque las vamos a necesitar ahora. Eh, ahora es donde ocupamos la regla de la cadena. Por regla de la cadena, ¿qué tenemos? Necesitamos conocer estas tres derivadas, ¿cierto? Entonces partimos por la derivada de w con respecto a x, que es lo mismo. Voy a hacer el diagrama aquí al lado para no confundirse. Tenemos w, que está definida como la función f, eh, dependiendo de u y v, ¿cierto? Que son las cosas que definí acá, que son estas de acá, y u y v a su vez dependen de x, de y y de z, ¿cierto? Dependen de todo eso. O en realidad, para simplificarlo un poco más, no dependen de todas porque, por ejemplo, en la U no aparece la Z y en la V no aparece la X. Entonces podría simplemente anotar así, ¿ya? Para no tener tantas líneas. Entonces, W con respecto a X vamos a tener que hacer un solo camino. Es decir, esta derivada es simplemente f respecto a u por u respecto a x, ¿ya?
como la v no aparece, en el fondo esto sería un f de v por v respecto a x, pero como esta cosa de acá es 0, no la anotamos, ¿cierto? Así que bueno, lo voy a dejar ahí, por si acaso. Y finalmente esto es el u sub x, ya lo tenemos, que es menos 1 sobre x cuadrado, por lo tanto esto es simplemente esa expresión, menos 1 sobre x cuadrado por f de u, ¿ya? De forma similar, podemos calcular las otras derivadas parciales, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a y va a ser f con respecto a u y u con respecto a y más f de v, o f con respecto a b y b con respecto a y, ¿cierto? Son hacer los caminos, es hacer este de acá y luego hacer este de acá, ¿ya? Entonces, tenemos que reemplazar nuevamente. El u sub i es 1 sobre i cuadrado y el v sub i es también 1 sobre i cuadrado. Entonces esto es f de u más f de v. ¿Ya? Perdón, esto es menos. ¿Ya? Aquí se me olvidó anotar un menos. Esto es un menos. ¿Ya? Y nos queda simplemente conocer eh, esta z. ¿Ya? Nuevamente, esto es la derivada con respecto a u por u con respecto a z más f de v por v con respecto a z, y esta de acá es 0, así que solamente nos sirve la otra, y v con respecto a z es 1 sobre z cuadrado, es decir, esto es 1 z cuadrado f de v. ¿Ya? Y ya calculamos todo, entonces lo único que nos queda es verificar que se cumple la igualdad. ¿Cierto? ¿Cuál es la igualdad que nos piden? Es todo esto de acá, es decir, x cuadrado por w con respecto a x más y cuadrado por w con respecto a y z cuadrado por w con respecto a z. ¿Ya? Entonces tenemos que reemplazar todo. Nuestro w con respecto a x es menos 1 x cuadrado con respecto a fu, más el i es, tenemos un i cuadrado, y esto nos queda por 1 sobre i cuadrado por f de u menos f de v. Y finalmente el z es, esto es z cuadrado, y el z es 1 sobre z cuadrado por f de v. ¿Ya? Entonces, estas x cuadrado y z cuadrado estaban puestos adrede para que esto se elimine, ¿cierto? Y esto acá nos queda menos f de u más f de u menos f de v más f de v. Y obviamente esto es 0, ¿ya? Y esta es una igualdad de funciones, ¿ya? Entonces, noten que aquí no evaluamos en ningún punto. Esto es una igualdad de funciones, entonces lo anterior es para todo, x y z distinto del 0. O sea, bueno, en realidad para todo x y z distinto no como un vector, sino que como números, ¿ya? Por eso, por eso nos decían en el enunciado para todo x y z distinto de 0, porque si no, estas derivadas parciales no tienen sentido, ¿cierto? No están definidas en el 0, ¿ya? ¿Dudas con este ejercicio? Parece que quedó claro entonces. Ya, entonces continuamos.
Em, Ahora tenemos la siguiente situación. Nos dicen a todo esto en clase, aunque en realidad no es un detalle muy, muy importante porque es una definición nomás, pero ¿vieron lo que es el laplaciano? Creo que no. Ya, sí, pero bueno, como les digo, no es muy importante porque es finalmente una definición, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Nos dicen sea f de u, v en C2 una función armónica, ¿ya? ¿Qué significa? Lo voy a anotar aquí. Armónica, esto es definición, significa que tiene Laplaciano cero, ¿ya? El Laplaciano se denota así con un delta, eh, pero en el fondo es simplemente la suma de las derivadas parciales, ¿ya? En este caso es, como tenemos una función de dos variables u y v, esto es simplemente la suma de las segundas derivadas parciales, perdón. F de u cuadrado más la segunda con respecto a v, ¿ya? Esas derivadas parciales con respecto a cada variable por separado, ¿ya? Si esta cantidad es igual a cero, ¿ya? Y nos dicen sea g esa función de ahí definida por f, evaluada en estas cosas de adentro, y nos dicen calcule la ecuación de Laplace y demuestre que es constante. En el fondo la ecuación de Laplace es una ecuación diferencial parcial que nos dice Laplaciano igual cero, ¿ya? Solo eso. Entonces, en el fondo lo que queremos hacer es calcular el Laplaciano, o sea, las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función g, ¿ya? Así que ese es nuestro objetivo, como para quizás como no manejan bien estas definiciones, nuestro objetivo va a ser calcular gxx y gii, ¿ya? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, por la regla de la cadena, tenemos lo siguiente. La derivada de g con respecto a x va a ser, y voy a hacer el diagrama mejor, como ya nos acostumbramos, g está definida como f, ¿cierto? Y f, bueno, primero se me olvidó hacer la definición fundamental. O sea, para mí, como vengo haciendo en todo el ejercicio, les recomiendo hacer cuando nos ponen este tipo de expresiones, definir u como x cuadrado menos y cuadrado y u, o sea, y v como 2xy, ¿ya? Y como sabemos finalmente que vamos a ocupar todas sus derivadas parciales, las calculamos al tiro, ¿ya? Las voy a dejar anotadas aquí. U sub x es 2x, u sub xx es 2, u sub i es menos 2i y u sub ii es menos 2. Y nos faltan las de v, ¿cierto? V con respecto a x es 2i, entonces xx es 0. Y v con respecto a y es 2x y v y y es 0, ¿cierto? Son derivadas simples. Ya, entonces ahora sí, con esa información procedemos con esta notación de u y v, porque ahora tenemos nuestra función f dependiendo de u y de v, y cada una de estas depende de x y de y, ¿cierto? Cada una de estas depende de eso. Entonces, cuando nosotros calculamos g, con respecto a x, tenemos que irnos por la u y también irnos por la v.
¿cierto? Entonces, en el fondo, esto es, y como, bueno, como G está identificada con U, la escribimos con F, ¿cierto? Entonces, esto es F con respecto a U por U con respecto a X, más F con respecto a V por V con respecto a X, ¿ya? Y, bueno, estas ya las conocemos, ¿cierto? U con respecto a X es 2X, F de U, y V con respecto a X es 2Y. Y de forma similar, G con respecto a Y es F de U por U con respecto a Y, más F de V con respecto y por V con respecto a Y. Noten que estas expresiones son súper simétricas, son exactamente iguales. La única diferencia es que aquí las U y la V están derivadas con respecto a X y aquí están derivadas con respecto a Y. Eso es lo único que cambia, ¿ya? Y nuevamente estas las conocemos. U con respecto a Y es menos 2Y, F de U, y V con respecto a Y es 2X, ¿ya? Entonces ahora podemos obtener las segundas derivadas parciales. Entonces, derivamos de nuevo y Gx va a ser f de u derivada con respecto a x por ux, es decir, el primero derivado por el segundo sin derivar y bla, bla, bla. Y este va a ser f de u por uxx, ¿cierto? Más f de v con respecto a x por v con respecto a xx. ¿Ya? Y estas de acá es nuevamente aplicar regla de la cadena. Esto es f de u por u con respecto a x más f de v por v con respecto a x y esto por ux, ¿cierto? Esto de acá se transformó en esto, en todo ese paréntesis. Más f de u por uxx más y esta f de v con respecto a x es f de v por v con respecto a x más f de, o sea, perdón. Ah, disculpen, cometí un pequeño fallo, pero nada los confundí. Se me olvidó escribir una letra. Esto es FUU, ¿cierto? Y esto es F, y esto es FUV. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, pero ¿podría mostrar el diagrama un poco? Mira, en el fondo tenemos la F de U, ¿ya? Es como si ahora tenemos F de U que depende de las mismas variables. Entonces voy a pasar por acá, es decir, voy a derivar FU respecto a U nuevamente y luego con respecto a U con respecto a X y por otro lado voy a hacer este camino también con la V, ¿ya? Ah, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Cachai? Porque no, como les digo, si uno, aunque yo derive 50 veces con respecto a la U aquí, la U, esa derivada sigue dependiendo de las mismas variables. Entonces, esta derivada de acá se hace exactamente igual que si yo hiciera f de u, que si yo la derivo por primera vez y si yo la estoy derivando, si yo derivo f con respecto a x, eso se hace igual que si yo estuviera derivando f de u con respecto a x o f de u con respecto a x. La única diferencia es que ahora tengo que dejar todas las letras que ya están puestas, pero la fórmula es la misma. ¿Ya? Entonces, ahora sí, pero no haberlos confundido con eso, con el error que cometí recién. Eh, perdón. Esta que estoy calculando acá es ahora esta, ¿ya? Esto es f de v con respecto a u por u con respecto a x más f de v con respecto a v por v con respecto a x y esto en afuera
Vxx. ¿Ya? Bueno, como ya estamos más o menos en la hora, voy a terminar el ejercicio, pero a los que se van yendo, que les vaya bien y, nos vemos en otra ayudantía. Ya, entonces, acá, si ustedes reemplazan todo lo que aparece, les va a quedar lo siguiente. 2f sub u más 4x cuadrado fuu más 8xy fuv más 4y cuadrado fuu. ¿Ya? En el fondo esto es reemplazar todas estas ux y vx que tenemos aquí arriba y ocupar que las derivadas parciales mixtas son iguales, ¿ya? Y les va a quedar esa expresión. Y por otro lado tenemos que hacer el mismo trabajo con g de i, ¿cierto? G de i, esto es lo mismo que g de i que ya la habíamos obtenido derivada con respecto a i, ¿cierto? Y la g de i la tenemos acá. Voy a ocupar esta expresión así nomás, sin haber reemplazado, para que sea como más general, digamos. Esto, todo esto acá lo vamos a tener que derivar por partes nuevamente, ¿cierto? Es decir, esto va con respecto a i por u de i, y luego tenemos que hacer f de u por u y esto va más esta cosa derivada con respecto a i, más f de v por v i, ¿ya? Entonces, nuevamente ocupamos la regla de la cadena para sacar, para abrir esos paréntesis, es decir, para sacar esas derivadas, y este f de u con respecto a i es, como les he dicho todo el rato, es exactamente lo mismo. De nuevo pongo otra u abajo, y eso lo multiplico por u con respecto a i, más f de u con respecto a v por v con respecto a i, y eso por ui, ¿ya? Más f de u, bueno, eso queda igual, sí, lo que tenemos que abrir son estas derivadas de acá, y esta segunda derivada nos queda f de v con respecto a u por u con respecto a i, más f de v con respecto a v por v con respecto a i, ¿cierto? Es todo el rato lo mismo. Y esto más f de v i, que es, bueno, es simplemente mantener este término que teníamos al final, ¿ya? Y si ustedes nuevamente reemplazan estas U sub i que ya habíamos obtenido, esta V sub i, todo eso ya lo conocemos, estas también las conocemos, les va a quedar lo siguiente. Menos 2 f de u más 4i cuadrado f de u menos 8xi por f de u v más 4x cuadrado vv, ¿ya? Entonces, recuerden qué es lo que nosotros queríamos obtener. Queremos obtener Laplaciano. ¿Qué es el Laplaciano? Sumar simplemente las derivadas que obtuvimos, ¿cierto? En este caso, el Laplaciano de G es simplemente Gxx más Gii, ¿ya? Simplemente vamos a sumar estas expresiones. Va, chuta. Me equivoqué. Ya, va. Entonces, esta era la G de XX y la otra es la que tenemos acá arriba. Ya, entonces de aquí ya vemos al tiro que, por ejemplo, podemos eliminar estas dos, estas de aquí también. mm,
Esta era una F. Y creo que noté algo malo, ¿no? Sí, estas son V. Creo que algo noté mal. Estas son Vs. Lo siento. Y finalmente, bueno, esto de aquí lo podemos factorizar, ¿ya? Y nos va a quedar escrito como 4 por x cuadrado más y cuadrado, y esto multiplicado por f de uu más f de vv, ¿ya? Y esto es 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es 0. ¿Debido a qué? Porque nosotros sabemos que la función f es armónica, ¿ya? Y eso significa, es lo que nos dice el enunciado, eso significa que la función sea armónica, simplemente que esta suma de sus derivadas parciales segundas con respecto a una misma variable es 0, ¿ya? Hemos usado que f, ¿ya? Y bueno, y ese sería el ejercicio, ¿ya? Porque es lo que nos pedían, ¿cierto? Nos pedían calcular, o sea, ver que verificaba la ecuación de Laplace, ¿cierto? O sea, ver efectivamente que esta cantidad, esta suma de derivadas parciales era 0, ¿ya? Y ese es el ejercicio. ¿Alguna duda? Yo tenía una duda. ¿Puedes volver al GXX, ¿Ya? por favor? Que ahí está. Que ¿por qué aquí no voy a usar como la derivada del producto en el FV? Sí lo ocupé, aquí al principio. Mira, Ah, ¿sí lo ocupaste? sí, pues porque aquí esta es la expresión, esta es la gx, ¿ya? Cuando nosotros hacemos gxx, lo que estamos haciendo es derivar gx con respecto a x. Entonces, es esto de acá. Bueno, esto de acá, para que fuera más general, lo Ah, tengo ya, con letras, ya, ¿ya? ya, Entonces, sí, caché. derivé esto, después esta y hice eso con las dos, ¿ya? Así que Dale. sí, se ocupa, ¿ya? Se ocupa y luego, cuando nos quedan estas expresiones, hay que volver a ocupar la regla de la cadena. Así que mezclamos las dos ahí, cuando sacamos la segunda derivada parcial. Dale. Ya. Eso, ¿alguna otra duda?